fin de curso es en la especialidad de lengua y literatura, es la elaboración de un cuento sobre ciencias. Este cuento tú lo puedes elaborar eh, tomando tus conocimientos que has aprendido en estos meses y que vas a seguir aprendiendo acerca de los diferentes aspectos que tiene la ciencia. Así, por ejemplo, puedes considerar aspectos tales como los estudios que acabamos de hacer ahorita sobre un cuento sobre terremotos, sobre sismos, sobre planetas, sobre el centro de la Tierra. Hemos hablado de los diferentes planetas, sobre temas de salud como el agua, los alimentos, la obesidad. Hemos hablado de los virus, del COVID, de la prevención de estos. Hemos hablado de la gravedad, de la materia. Hoy en día existe mucho sobre antimateria. Y vamos a seguir desarrollando diferentes aspectos. En tal sentido, ya te estoy dejando el link aquí en el aula virtual. Ya está planteada la tarea. Tú lo puedes encontrar. Y aquí está la tarea planteada. Mira, entras a este link y te va a llevar al Classroom. Entonces ahí vas a poder subir tu tarea, que es un cuento que lo vas a presentar hasta el día 6 de febrero. Hoy día estamos 7 de enero, entonces tienes exactamente un mes. También te estoy dejando la lista de cotejo para que tú vayas evaluando si estás cumpliendo con todos los ítems que debe tener tu cuento. El cuento debe tener un título interesante o llamativo, debe tener la foto del autor, que eres tú, la biografía del autor, tuya. El cuento trata sobre un tema de ciencias, ahí lo vamos a leer. La extensión del cuento es a tu decisión. Tú decides si lo haces corto o más largo o mucho más largo, es decisión tuya. Incluye imágenes o dibujos alusivos al cuento, de preferencia debe haber. Respeta las reglas ortográficas como los puntos, las comas, etc. Respeta las reglas ortográficas como las tildes y el tipo de letra, ¿no? Si va con S, C o Z, o en fin, H, sin H. Propone 3 o 4 actividades para resolver el cuento, reseña o reportaje sobre el tema de científico tratado, y la presentación de todo en general es ordenada y de buen aspecto. Tú me dirás, ¿y cómo voy a hacer todo eso? Bueno, pues, te voy a mostrar algunas ideas, ¿ya? Aquí, en esta parte, te estoy mostrando un cuento que fue elaborado por mi hijo pequeño el anteaño pasado, cuando tenía 5 años. No tienes que hacerlo como él, pero es una idea, ¿ya? El cuento se llama Motita, mi tortuga Motelo. Aquí está él está escribiendo una colección de cuentos para niños ositos, es su colección, es del 2019. Aquí está la fotografía del autor en ese momento, ya, una fotografía de cara, que es de tu rostro. No vayas a poner el celular delante tuyo, no vayas a estar como echado o en otras posiciones inadecuadas. Tú serás el autor y se va a presentar tu cuento. Ahí está la biografía, ¿no? Dónde nació, qué es lo que le gusta y una recomendación que da a sus lectores. Por ejemplo, piensa que debemos salvar las tortugas Motelo y cuidar el agua donde ellas viven. Luego hace la historia y ha hecho dibujos. Como puedes ver, son dibujos hechos a mano, coloreados con crayolas, que luego se le ha tomado foto y se ha pegado en el cuento. De tal manera que hay originalidad del trabajo, ¿no? Todos son sus dibujos. Ahí puedes ver. Y termina su historia, ¿no? Ahí está, finalmente. La tortuga estaba triste y lo devuelve a la tortuga con su familia. Ahí está. Fin. Y finalmente él pega un reportaje que es real de la tortuga y de lo que está sucediendo, ¿no? Aquí lo que le falta es la parte del plan lector, que serían las preguntas de un plan lector. Así que para que tú te puedas guiar de esto,
Planteado un esquema que también está en la tarea para que puedas seguir el esquema y no te hagas problemas. Debes poner apellido y nombre del autor, siempre que eres tú, el título, dibujo o foto alusivo a tu título. Esto lo vas a poner colección de cuentos valdisanos, ciencia, y bueno, esto no lo cambias, se mantiene. Aquí un espacio para que puedas poner la foto tuya, foto del autor, una breve biografía del autor, lugar y fecha de nacimiento, lo que le agrada hacer al autor y sus motivaciones, que lo motiva a escribir, o tú eres maestro, ¿no? Y algunas recomendaciones que darías a tus lectores respecto a la obra, al cuento que estás escribiendo. Y acá viene la parte de cómo vas a escribir tu cuento. Escribe tu cuento, es de ciencia, le vamos a ciencia o ciencia ficción. ¿Por qué? Porque no todo es real, ¿no? Es una historia imaginada en función a un tema científico. Incluye dibujos o imágenes que te ayuden a comprender el escenario, el contexto donde ocurre tu cuento. Puede ser en el presente, puede ser en el pasado, puede ser en el futuro, puede ser en esta dimensión, puede ser en un mundo paralelo. Hoy en día se usan todas esas figuras, esos estilos. El número de páginas tú lo decides. Algunas consideraciones que te puedo aconsejar: decide sobre qué tema quieres escribir, por ejemplo, el futuro, la contaminación, el coronavirus, vacunas, internet, viajes espaciales, vida en otro planeta, viaje en el centro de la Tierra, el agua, mundos microscópicos. Hay mucho sobre lo que se puede escribir, terremotos, um, en fin, hay toda una serie de aspectos de la ciencia que se puede escribir hoy en día, ¿no? Algunas recomendaciones que te doy sobre cómo escribir tu cuento, que no necesariamente lo tienes que seguir, porque en tu creatividad está tu decisión, ¿no? Si deseas, puedes seguir esta estructura, por eso te pongo aquí. Introducción, ¿no? Comienza presentando los personajes y el contexto, donde se desarrolla. Entonces, como cuando leíste Harry Potter y al comienzo conoces a Harry y en los primeros minutos de la obra ya te das cuenta que él es un mago y vas a vivir en un mundo donde hay magia, ¿ya? El desarrollo, con, cómo empiezan a suceder las cosas, el conflicto, qué pasó. Todo cuento tiene un conflicto, dónde está la situación problemática y el desenlace, ¿no? Que puede ser a un final feliz, un final no feliz, o simplemente también puede ser, o también puede ser un final abierto, ¿no? Es como cuando terminas de ver la película Volver al Futuro 1, Volver al Futuro 2, donde termina y llega el profesor y dice, vamos a volver al futuro. Entonces te quedas con un fin, o sea, como que terminó y te está dando la posibilidad de que empiece de nuevo. Ahora, el inicio no siempre puede empezar con el inicio. Hay cuentos que empiezan con el final, como las obras, o que empiezan con la mitad, como las obras de Gabriel García Márquez. Entonces, tú decides cómo lo escribes. Eso te dejo a tu criterio. Preguntas del plan lector. La idea de hacer esto es que vamos a generar una serie de cuentos de ciencia dirigido a estudiantes de secundaria, donde al final se va a convertir en un pequeño plan lector. Y para que sea un plan lector completo, debe tener actividades de un plan lector. Todo cuento que sea de plan lector debe tener actividades, como por ejemplo, puedes poner un crucigrama, vas a poner 3 o 4 actividades, dependiendo del tamaño, ¿no? Puedes poner un crucigrama sobre tu cuento, puedes poner preguntas abiertas o para marcar, puedes poner un glosario de términos, puedes poner relacionar eventos en secuencia, qué sucedió primero, qué sucedió después, sopas de letras, las actividades que te parezcan interesantes o divertidas, que sean para resolver después de haber leído el cuento. Entonces, el chico que ha leído tu cuento y ha comprendido va a poder resolver estas actividades.
Y finalmente, una reseña o reportaje que trate o documento que trate sobre la trama de tu cuento, que no debe ser más de una página. Por ejemplo, hay varios temas que estuve revisando ayer que se pueden tratar sobre avances científicos del año 2020, cómo diseñar nuevas proteínas, el ADN de un feto, pues crear también cuentos de estas cosas que hoy en día son ciencia, ¿no? Misterios de la energía oscura, las burbujas de Fermi, posible vacuna en tiempo récord. Se pueden generar cuentos con esas vacunas, la vacuna que se está haciendo aquí en Perú, la vacuna de Pfizer, la vacuna, tantas vacunas que están llegando, ¿no? O la vacuna Sputnik de Rusia. O también puedes crear un cuento sobre un tema que hoy día es noticia, ¿no? El hecho de que se hayan puesto dos astronautas en órbita con esta empresa de Tesla, que es dirigida por este multimillonario Elon Musk, que está proponiendo el turismo espacial. Entonces, uno dice, turismo espacial es ciencia ficción. No, no es ciencia ficción, es ciencia. Está sucediendo, ya está pasando. Ya empezó la empresa a funcionar y gracias a esto ha vendido acciones y ha incrementado sus bienes en muchos, muchos miles de millones, ¿no? Entonces, estamos hablando de situaciones reales en las que tú puedes convertirlo en cuentos y a través de ese cuento informar a la gente, ¿no? ¿Quién es Elon Musk? ¿Cómo se hizo la vacuna en Rusia? Pero convertirlo en un cuento, de tal manera que cualquier estudiante esté informado, pero de una manera divertida. La tarea, queridos estudiantes, espero que se sientan motivados por hacerla. Ahí tienen la lista de cotejo y cualquier duda o consulta, pues me llaman o me escriben.